En esta octava de Navidad tenemos, luego de la celebración de la Sagrada Familia, tenemos hoy la fiesta de San Juan Evangelista. Como ya sabemos o recordemos, cada mes la Iglesia nos invita a meditar y a celebrar uno de los apóstoles. Y ahora en diciembre pues celebramos a San Juan apóstol y San Juan Evangelista. Y es maravilloso ver lo que hoy la palabra del Señor nos enseña, lo que San Juan nos enseña, primero en la lectura del Evangelio. Está enmarcada en el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y allí, ante el anuncio de María Magdalena, vemos a un discípulo que corre, que es ágil, que ante la noticia de la resurrección de Jesucristo, que ante la noticia de ese cumplimiento, de esa promesa, de ese anuncio que les había hecho, el Hijo del Hombre tendrá que padecer, ser sentenciado, crucificado y resucitar al tercer día. En medio de toda esa realidad, Él corre al sepulcro ante la invitación de la Magdalena, junto con Pedro. Él en su agilidad, y su agilidad no solamente es su juventud o sus piernas, sino su corazón que anhela esa noticia del resucitado, su corazón que anhela llegar a ver lo que vio, y que vio, pues no vio nada. Y al no ver nada, creyó. Al no ver nada, creyó. Pero también es un discípulo que, aunque llegara primero, espera a que llegue Pedro. La autoridad de la iglesia es Pedro. La autoridad se la dio el Señor a Pedro, y él llegó primero al sepulcro. Asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró, hasta que llegó Pedro y entraron los dos. Entró él detrás de Pedro. Es reconocer esa autoridad también que tiene Pedro y el Papa. Reconocer esa autoridad. Y en ese Evangelio ver cómo el sepulcro vacío es la gran noticia. Las vendas en el suelo, el sudario, es la gran noticia. En este tiempo de Navidad que estamos celebrando a Jesús que nace, pues esta fiesta de San Juan nos presenta el para qué nace Jesús. El para qué nace: para vencer la muerte, para resucitar. Y San Juan es testigo en primera línea, es testigo principal, es testigo fiel de toda esta maravilla. Cuando entra, cree. Cuando ve, cree. Qué hermoso es ver un sepulcro vacío y creer. A veces nosotros necesitamos tantas cosas para creer. Pero el mismo San Juan, en la primera lectura que nos habla aquí en su primer capítulo de la primera carta de San Juan, es reconocer, es manifestarnos, es compartirnos que lo más grande, lo más espiritual, lo más puro, lo más divino, lo que existía desde el principio, aquello que tanto hablaron los profetas, aquello que de la eternidad habían anunciado,
Dice San Juan en su primera carta: lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo contemplamos, lo palpamos con nuestras manos. La palabra de vida. La vida se hizo visible. Esa introducción de la primera carta de San Juan, pues nos muestra también una comparación a la introducción al Evangelio. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y San Juan hoy, ¿qué nos está mostrando? Eso maravilloso que existía en el principio. Ese Dios invisible. Lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos tocado y es el que a quien anunciamos. Es aquel a quien anunciamos. Esa palabra del Padre se nos ha manifestado. Qué hermoso es saber que nosotros, por el anuncio de la palabra, por el poder de la palabra, por la gracia de la palabra, creemos. En ese anuncio tan grande y ese anuncio de saber del Dios con nosotros, del Emmanuel, ese anuncio de saber del Salvador, de Jesús el Salvador con nosotros, nos lleva a unirnos con el Padre, a unirnos con ese Verbo, a unirnos a Jesucristo. Y uniéndonos a Jesucristo, nuestra alegría es completa. Qué hermoso es saber que en Cristo no hay alegrías a medias. Qué hermoso es este testimonio de San Juan que nos muestra una alegría plena, completa, radiante, única. Que en esta octava de Navidad, toda esta semana que celebramos como si fuera un solo día, el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nosotros lo disfrutamos, nosotros creemos, nosotros nos alegramos. No nos alegramos por un regalo, no nos alegramos por una fiesta, no nos alegramos por una ropa, nos alegramos porque Él está en medio de nosotros. Nos alegramos porque tenemos la unión con el Padre y con el Hijo. Nos alegramos porque al creer en Él, como nos dice la introducción del Evangelio de San Juan, hemos tenido la capacidad, hemos tenido la gracia de ser hijos de Dios, de ser hijos de Dios. Disfrutemos este día, disfrutemos esta bendición, disfrutemos toda esta riqueza que nos da la palabra y creyendo, caminemos más y más en toda su misericordia. Amén.